Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar, chicos, sobre la gran civilización mesopotámica, parte 2. Recordemos que la semana pasada habíamos mencionado la primera parte de Mesopotamia, hablando puntos específicos como por ejemplo su ubicación, sus límites, su extensión, también hemos hablado sus regiones y también hemos conocido un poquito más de sus manifestaciones culturales. Pero el día de hoy vamos a hacer hincapié en un punto muy importante y es su evolución histórica, ya que aquí vamos a hablar de los sumerios, los acadios, Babilonia, los hititas, los asirios y finalizaremos con los caldeos, es decir, todas las civilizaciones que se han desarrollado y han sobresalido en esta parte del mundo, en Mesopotamia. Acompáñenme entonces para poder conocer un poquito más de cada una de ellas. Empezando, vamos a conocer un poco más sobre la gran civilización sumeria. La civilización sumeria, entonces, sus primeros pobladores se creen que tuvieron origen o provenían de las estepas, pero no se sabe de qué lugar específicamente. Lo que sí se sabe es de que su periodo de avance se va a dar durante el periodo de Obeid. En este periodo de Obeid se van a comenzar a cristalizar todos los avances para la futura ciudad más importante de los sumerios, que será la ciudad de Uruk. Es por eso que nosotros aquí vamos a encontrar el periodo Uruk, que va a ser el periodo donde van a sobresalir o van a aparecer las famosas ciudades-estado. Durante el periodo de Uruk se va a dar la creación o va a aparecer la rueda. Aproximadamente la rueda se crea en el año 3500 a.C. Pero no solamente pasa ello, sino que también aquí vamos a encontrar la aparición de la escritura cuneiforme, que se cree que mediante algunos estudios la aparición de esta escritura se da aproximadamente en el año 3300 a.C. Pero aparte de Uruk, ¿cuáles fueron las otras ciudades-estado que sobresalieron en los sumerios? Pues ahí vamos a encontrar a la ciudad-estado de Eridu. También Uruk, vamos a encontrar Ur, Kish, Lagash, Huma y la ciudad-estado de Nippur. Hay muchas más, pero estas van a ser las que más van a sobresalir, ¿ok? Después de un tiempo de grandeza, los sumerios van a encontrar el terror tras la llegada de un nuevo enemigo, los acadios. Los acadios, entonces, el dominio acadio va a dar origen al periodo de decadencia de los sumerios. Tras la llegada de Sargón el Conquistador. Sargón es considerado un usurpador del poder que va a conquistar la ciudad de Kish, perteneciente a los sumerios, y cerca de Kish va a fundar su capital, la ciudad de Agade. Sin embargo, va a pasar el tiempo también y el territorio del nuevo Acadio, es decir, del imperio acadio, que acabó conquistando a los sumerios, también va a encontrar la decadencia en el año 2220 a.C., cuando las invasiones de amorreos y de gutis terminan por destruir esta gran ciudad fundada por Sargón. Y es así, entonces, como los sumerios ven una luz al fin del túnel, ya que se va a iniciar el famoso renacimiento sumerio, el resurgimiento de las ciudades sumerias tras la decadencia de los acadios. Y es así como el rey Utujengal, rey de Uruk, va a expulsar a los gutis, ¿ya? Eso se va a dar en el año 2100
antes de Cristo. Él los va a terminar expulsando de las tierras sumerias. Sin embargo, el éxito de este rey no va a durar mucho, ya que el rey Ur-Nammu, que es rey de Ur, él va a exigir la hegemonía de toda la región. Y es así como con este señor se inicia el periodo de Ur-III. ¿Ya? En este periodo de Ur-III vamos a encontrar el regreso de la formación de las ciudades-estado. Las antiguas ciudades sumerias empiezan a resurgir, ¿ya? Sin embargo, tampoco va a durar mucho, ya que nuevamente los amorreos empiezan a saquear las ciudades sumerias. En este caso, van a saquear la ciudad más importante en este periodo, que es la ciudad de Ur. Y así entonces se va a dar la fragmentación política, es decir, la ruptura política de estas ciudades. Esto va a suceder en el año 2003 a.C., con lo cual se va a dar por finalizada a la civilización sumeria. Para dar inicio entonces, ahora vamos a hablar sobre el imperio acadio. ¿Cómo surgió este imperio acadio? ¿Cómo se inició? Pues miren, se dice que los semitas empezaron a expandirse desde Arabia hacia el norte. Miren, acá vamos a encontrar Arabia. Entonces, los semitas salen de Arabia, se cree que salieron de Arabia y van a ir hacia el norte, es decir, a tierras de Mesopotamia. Esto se cree que sucedió aproximadamente en el año 3000 a.C., ¿ya? Entonces, justamente los semitas van a llegar a este territorio de Mesopotamia y ahí es donde van a surgir estos pueblos acadios. Los acadios entonces de todos los pueblos semitas, van a ser los que más van a sobresalir y van a tomar relevancia sobre todo el norte de la región de Mesopotamia. Y es así cuando Sargón se va a rebelar contra su rey, contra un rey de la ciudad de Kish, y él va a tomar el control. Esta rebelión se va a dar en el año 2340, cuando Sargón va a fundar la ciudad de Agade. Él entonces se rebela contra el señor de Kish y es cerca a la ciudad de Kish donde él funda esta capital muy importante. Eso se va a dar entonces en el año 2340 a.C. Sin embargo, Sargón no apuntaba a Kish en general, sino su mira de Sargón estaba en la ciudad de Uruk, que era una de las ciudades más importantes de Mesopotamia. Y en Uruk se encontraba un rey, el rey Lugal-Sahesi. Ese rey Lugal-Sahesi había anexado a su dominio varias ciudades-estado de Mesopotamia, pero él en ese entonces se encontraba en Uruk. Lugal-Sahesi era rey de Huma, pero como había anexado varios territorios, entre ellos Uruk, en ese momento de la rebelión de Sargón, él se encontraba en Uruk. Y es así como Sargón lo toma prisionero a este rey, lo coloca un collar de acero y lo comienza a pasear por la ciudad. Obviamente en símbolo de decadencia para la civilización sumeria y apogeo de Sargón. Sargón entonces no solamente conquistó Uruk y por ende Huma, sino que comenzó a enviar expediciones de conquista a todas las ciudades-estado de la civilización sumeria, todas esas ciudades-estado que se encontraban al sur. ¿Cómo qué ciudades? Como la ciudad de Uruk, como la ciudad de Ur, como la ciudad de Lagash y obviamente también la ciudad de Huma. Y así entonces, Sargón se va a considerar el primer monarca que va a unificar a toda Mesopotamia Baja. Recordemos que antes de Sargón habían ciudades-estado que pertenecían a los sumerios, pero que cada ciudad-estado
tenía su propio gobernante. Sin embargo, cuando Sargón, de origen acadio, va a tomar poder de todo y va a comenzar a anexar a estas ciudades-estado, obviamente las va a unificar bajo un solo mandato, el suyo. Por lo tanto, se le considera a Sargón como el primer monarca que unifica toda Mesopotamia Baja. Sin embargo, obviamente Sargón no va a ser eterno, va a morir y va a dejar como heredero a su hijo Rimul. Eso será en el año 2279 a.C. Van a empezar las rebeliones del pueblo tras enterarse de la muerte de su rey, ¿no? De Sargón. Entonces empiezan muchas revueltas. Y al inicio Rimuch va a comenzar a controlar esas rebeliones, va a reprimir esas rebeliones. El gobierno de Rimuch se da entre los años 2278 hasta el año 2270, que justamente luego va a heredar el trono al imperio acadio su hermano Mani-Shutushu, ¿ok? Él va a gobernar entre los años 2269 hasta el año 2255. Sin embargo, la expansión territorial del imperio acadio va a llegar en sí cuando tome el poder el nieto de Sargón, el señor Naram-Sin. Naram-Sin va a ser uno de los reyes más importantes después de Sargón. Sargón inicia el imperio y Naram-Sin lleva a la expansión territorial del imperio acadio. ¿Entre qué años gobierna Naram-Sin? Entre los años 2254 y 2218. Entonces, con Naram-Sin, el imperio va a alcanzar su máxima extensión territorial. Sin embargo, hubo un pueblo al cual Naram-Sin no llegó a dominar por completo, y esos serán los famosos pueblos del mar. Pero Naram-Sin va a dirigir muchas campañas hacia Arabia y también contra Persia. El sucesor de Naram-Sin será su hijo, Sharkali-Sharri, con el cual va a gobernar entre los años 2217 y 2193. Durante el gobierno de Sharkali-Sharri se van a ver incrementada la presión contra el imperio, ¿ya? Van a haber muchas invasiones y finalmente, tras varias invasiones entre amorreos y gutis, los acadios van a comenzar a ser reducidos. Y esa reducción obviamente va a llegar a su final del imperio. Y es así como iniciaremos ahora el imperio babilónico o el imperio de Babilonia. Los ganadores de la caída de Ur, ¿recuerdan cuando habíamos hablado de los sumerios, cuando cae Ur 3? Los principales ganadores de esa caída van a ser justamente los amorreos. Y los amorreos de este grupo étnico, de esta raza, es que salen los babilonios, ¿ya? De los amorreos, la ciudad más importante que ellos van a fundar, por así decirlo, es la ciudad de Babilonia, que se va a situar a orillas del río Éufrates. Entonces, ¿qué nos mencionan aquí? Pues que Babilonia va a comenzar a tener muchísima importancia con la llegada de los amorreos. Babilonia es el territorio, los amorreos son los habitantes, y Babilonia empieza a tener importancia con la llegada de este grupo étnico, de los amorreos. Y esta llegada de los amorreos a Babilonia se cree que se da aproximadamente entre los años 2000 a 1800 a.C. Pero en realidad el apogeo del imperio babilónico va a iniciarse con la llegada del séptimo rey de origen amorreo, es decir, Hammurabi. Hammurabi era el séptimo rey en el trono, el cual va a llegar al poder en el año 1792 a.C. Y obviamente con él se van a implementar muchísimos
acontecimientos importantes, se van a dar también muchísimos cambios y muchísimas reformas. Entre ellos se va a dar él va a imponer lo que es conocido como el famoso Código Hammurabi, que ya lo habíamos hablado la clase anterior, ¿ok? Entonces, este rey en este tiempo va a dominar lo que es la parte del norte y la parte del sur de las ciudades. Hammurabi va a vencer a Rin-Sin de Larsa y va a comenzar a apoderarse de la parte sur de Mesopotamia, es decir, de las ciudades que en algún momento le habían pertenecido a los sumerios o que tenían origen sumerio. Esto se va a dar en el año 1763 a.C. Y obviamente se da la creación de lo que ya les mencioné, el famoso Código Hammurabi, que estaba compuesto por 282 leyes de carácter civil, que básicamente se basaba en la frase conocida ojo por ojo, diente por diente. Pero todo no va a ser apogeo, ¿verdad? Sino que todo va a tener un periodo de decadencia. Y eso se va a ver en el Imperio Babilónico tras la muerte del rey Hammurabi en el año 1750. Tras la muerte de Hammurabi va a subir al trono su hijo conocido como Samsun-iluna, quien es el personaje que va a enfrentar a un grupo étnico llamado casitas. Entonces Samsun-iluna se enfrenta contra los casitas para poder seguir teniendo la hegemonía de su poder. ¿Ok? Entonces, aquí también vamos a encontrar que Samsun-iluna se va a desempeñar en el poder entre los años 1749 hasta el año 1712 después de Cristo. Después de Samsun-iluna llega al poder el rey Abi-Esu. Abi-Esu va a gobernar entre los años 1712 al 1684. Sin embargo, las invasiones por parte de los casitas y también de otro grupo bárbaro conocido como los pueblos del mar van a proseguir en el imperio babilónico hasta que se da su decadencia, ¿ok? Y es así como va a llegar entonces al poder el rey, el 11º rey y también el último rey del imperio babilónico, llamado Shamshu-Ditana. Shamshu-Ditana llega al poder y él va a intentar controlar este avance de los casitas y del pueblo del mar. Sin embargo, el imperio ya estaba demasiado desgastado. Shamshu-Ditana va a llegar al poder y va a ocupar el gobierno entre los años 1625 al 1595. ¿Ya? Sin embargo, el golpe final no lo dieron los casitas, no lo dieron el pueblo del mar, sino que el golpe final al imperio babilónico le dio el rey hitita Mursil I. Él da la estocada final, por así decirlo, ¿no? Él da el golpe, el ataque final que va a concluir con la decadencia de Babilonia. Ataca entonces a la ciudad de Babilonia, ellos ya no resisten más y quedan totalmente destruidos. Sin embargo, los hititas no invadieron Babilonia como tal, simplemente lo atacaron. Babilonia, los restos de Babilonia van a quedar bajo el gobierno de los casitas que los invadieron ahora sí fácilmente, ya que habían quedado destruidos tras el ataque del rey hitita Mursil I. ¿Ya, chicos? Eso se va a dar en el año 1595, que es en el año en el cual cae el imperio babilónico. Y así ahora iniciaremos hablando sobre el imperio hitita. Este imperio hitita se va a desarrollar o está situado en el territorio de Anatolia, es decir, fuera de Mesopotamia. Ese es uno tal vez de
de las civilizaciones o de los reinos que se encontraban en las fronteras de Mesopotamia y que ingresaba al territorio mesopotámico para poder enfrentar a las civilizaciones que se desarrollaban en ella. El imperio hitita tuvo como capital a la ciudad de Atusa. ¿Cómo se inició el imperio hitita? Bueno, retrocedamos un poquito en el tiempo y ahí vamos a hablar de que el fundador del imperio hitita es el famoso gobernador Labarna, ¿ya? Este rey agrupó a las ciudades nómadas que se encontraban en el territorio. Se cree que esto aconteció aproximadamente en el siglo XVII a.C. Luego de Labarna llega al poder su hijo, Atusil I, el cual va a establecer a la ciudad de Atusa como su capital. Atusil I va a encontrarse en el poder entre los años 1650 a 1620 a.C. ¿Ya? Después de Atusil I, llega al trono Mursil I. Mursil I va a ser considerado uno de los reyes más importantes, ya que con él se va a establecer por fin el imperio hitita. El gobierno de Mursil I se da entre los años 1620 y 1595. ¿Ok? Seguimos y ahora encontramos pues entonces que Mursil I va a encabezar todos los ataques que se van a desarrollar en Mesopotamia, especialmente el ataque que estuvo dirigido hacia Babilonia. Recordemos que los hititas fueron los que le dieron la estocada final a Babilonia. Eso se va a dar en el año 1595. Después van a pasar los hititas por un periodo de contratiempos. Se van a dar malos entendidos en la política, enfrentamientos internos y también enfrentamientos con otros pueblos extranjeros. ¿Ok? Y es ahí cuando llega al trono el rey Telepiuni, o también lo conocemos como el rey Televino. ¿Ya? El gobierno del rey Telepinu se va a dar entre los años 1525 al año 1500 a.C. Después de Telepinu, que se da un buen periodo, ¿no? Se llega el periodo del Reino Oscuro. En este momento aparece un grupo, una ciudad, ¿no? Un grupo de bárbaros, por así decirlo, llamados los Mitanni, que era un territorio muy importante parecido al de los hititas, que también se dedicaba a invadir y a conquistar territorios. Los Mitanni entonces consolidan su poder sobre los hititas, ya que se va a dar un enfrentamiento y los Mitanni van a salir ganadores, ¿ya? Después de este periodo oscuro, que dura un determinado tiempo, se viene el periodo nuevo del imperio hitita, un renacimiento. Los hititas van a revolucionar en la guerra porque en ellos van a aparecer en los enfrentamientos con los carros de combate, ¿ya? Y también van a comenzar con una nueva estrategia que es el cubrir a sus caballos, como nosotros lo vemos en esta imagen, cubren a sus caballos con armaduras y de esa manera empiezan a ser prácticamente invencibles en los enfrentamientos y van a llegar obviamente a conquistar muchos lugares. Sin embargo, también va a llegar un periodo de decadencia para los hititas cuando se da la desaparición del imperio. ¿Cómo se da esta desaparición? Pues se dice que los hititas empiezan a enfrentarse con los famosos pueblos del mar. A los pueblos del mar se cree, hay algunas teorías de que cuando se dice pueblos del mar se están refiriendo a algunos pueblos que llegaban por las orillas del mar, es decir, llegaban navegando. Entre ellos hay teorías de que indican que posiblemente fueron los gutis, pero eso todavía no se sabe con certeza. Este enfrentamiento
de los hititas con los pueblos del mar se dio en el año 1200 antes de Cristo. Sin embargo, después de esos enfrentamientos, se van a empezar a dar muchos saqueos, muchas invasiones, muchos choques bélicos y obviamente los que más van a aprovechar estas invasiones en contra de los hititas va a ser el reino de Cascas. Ellos van a ser los que van a tomar ventaja al encontrar a los hititas debilitados y los van a invadir en su capital. Y este va a ser el grupo entonces que va a reducir por completo a la capital y por ende a todo el imperio hitita. Ahora hablaremos sobre el imperio asirio. Asiria fue un imperio de la antigüedad que se va a estar situado en el territorio suroeste asiático y va a ser ocupado también el norte de la antigua Mesopotamia. Los asirios tenían poco suelo productivo, ¿no? Más que todo su suelo era seco y rocoso, lo cual le conllevó a que tengan otro tipo de actividades económicas que no sea la agricultura. Es más, los asirios resaltaron muchísimo por tomar con más importancia lo que es los enfrentamientos, las guerras, ¿ya? Bueno, el imperio asirio está dividido por diferentes etapas. Entre ellos iniciaremos con el imperio antiguo. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, ¿cómo se originó? No se sabe en sí en qué momento se originó, pero sí se sabe que llega a ocupar la categoría de imperio inicial, cuando recién están iniciando, con la llegada del rey Shamshadad I al poder. Shamshadad llega al poder entre los años aproximadamente 1813 y 1780 a.C. Sin embargo, esta primera etapa se va a ver apañada con la llegada de Babilonia, cuando llega al poder Hammurabi. Y Hammurabi había enviado, o sea, quería expandirse y había enviado ciertas invasiones, liderado ciertas invasiones contra este imperio que estaba recién apareciendo. Esta invasión de Babilonia en contra de los asirios se va a dar en el año 1760. Sin embargo, las cosas no terminan ahí, ya que los asirios, sabemos muy bien que Babilonia después va a caer, ¿cierto? Y como cae Babilonia, pues todas las ciudades a las que ellos habían anexado se vuelven a liberar, vuelven a salir. En el siglo XVI a.C. fue un periodo de invasiones que se dan en toda Mesopotamia. Entre ellas va a caer Babilonia, que les había mencionado. Entonces, de esa manera, los asirios van a comenzar a tener su libertad. Asiria empieza a ser controlada por los Mitanni y por los hititas, que eran territorios que tenían mucha importancia en esa época. ¿Ya, chicos? También vamos a encontrar aquí que los asirios, en el territorio asirio, va a llegar al poder el rey Asur-Ubatid. Ese señor Asur-Ubayid va a liderar las opresiones o va a liberarse de las opresiones de los antiguos Mitanni y de los hititas. El poder que se encontraba en manos de este rey va a durar entre los años 1364 a 1328 a.C. Después de este señor llega su nieto, Salmanasar I, el cual va a ampliar las fronteras de los asirios. Va a ser uno de los líderes más importantes después de Asur-Ubayid, que va a ser el que lo libera y su nieto el que empieza a ampliar esas fronteras. Salmanasar I va a estar en el poder entre los años
1274 y 1245. ¿Ya? Salmanasar I se encarga de embellecer muchas ciudades, entre ellas embellece la ciudad de Asur, Nínive y también la ciudad de Nimrud, que también nosotros lo vamos a conocer como Calach, Calag o Calac, ¿ya? Seguimos y después de Salmanasar I llega al poder ahora el rey Tukulti-Ninurta I. Va a ser el rey más prestigioso de la época después de Salansar. Este rey va a comenzar a ampliar también las fronteras y a tener un ejército mucho más poderoso, un ejército muy grande. El poder de este rey va a estar entre los años 1244 y 1208 a.C. Sin embargo, Asiria no estaba contento con lo que tenía, seguía queriendo más, y Asiria se hizo cada vez más fuerte y resistió los empujes que le daban los pueblos enemigos. Mientras más querían invadirlo, Asiria se hacía cada vez más fuerte. Y con esa fortaleza se inicia el Imperio Nuevo. Los reyes de los asirios comenzaron entonces a anexar muchos territorios pertenecientes a los arameos. Esto va a suceder en el siglo, aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Para el siglo IX comienza a reinar el señor Asurnapisal. El rey Asurnasipal II va a ser uno de los reyes también más importantes, que va a gobernar entre los años 884 hasta el año 859 a.C. En el siglo VIII a.C. van a comenzar a surgir florecimientos en el imperio militar. Este florecimiento, esta expansión territorial va a durar solo 2 siglos más. ¿Okay? Y es así entonces como llega la decadencia del imperio. Llega la decadencia justamente, esta época de esplendor, los reyes vivían en muchos lujos, era un gobierno despótico, un gobierno que se dedicaba simplemente a masacrar a otros territorios. Entonces, eso va a conllevar a que Asiria tenga muchos enemigos. Sin embargo, todavía llega al poder un rey muy importante que va a ser Asurbanipal. Entonces, Asurbanipal todavía controló el poder de Asiria y todavía controlaba la invasión de estos territorios. Sin embargo, Asiria se fue debilitando y se va a ver derrotada cuando sus últimos reyes van a pelear contra los medos y los babilonios. ¿Ya? El último rey que pelea justamente contra estos medos y estos babilonios va a ser Asurbanipal, que fue un gobernante que lideró su pueblo con mano de hierro. Él estuvo en el poder entre los años 668 al 631 a.C. Sin embargo, va a llegar a su final el imperio asirio cuando empiezan a haber muchas revueltas internas, es decir, dentro del territorio asirio. El mal manejo de los siguientes reyes va a conllevar a la decadencia. Y es así como Babilonia, esos territorios que habían pertenecido a la antigua Babilonia, se van a unir con los medas, que en ese entonces eran los medas liderados por Ciasares, y van a unirse estos dos y van a enfrentarse contra los asirios, destruyendo la ciudad de Nínive, que es la ciudad capital más importante del territorio. ¿Ok? Y así entonces los medos y los babilonios van a tomar la última ciudad de Asiria que queda en pie después de Nínive, que es la ciudad de Harrán. Esta va a ser la última ciudad entonces asiria que cae bajo la subyugación
liderada por Babilonia y por los medas, chicos. ¿Ya? Entonces, hay que recordar estos puntos muy importantes. De esa manera, en el año 609 se ve finalizado el imperio asirio, dando inicio al imperio caldeo. El imperio caldeo son los mismos babilonios. Es por eso que el imperio caldeo también se le conoce como Neo-Babilonia o Nueva Babilonia o Babilonia II. El imperio caldeo entonces va a tener como origen cuando el rey Nabopolassar, que era rey de Babilonia, se va a aliar con los medas y con los persas para enfrentarse contra los asirios. Ese enfrentamiento de Nabopolassar, que se va a dar durante su reinado, que dura entre los años 626 hasta el año 605 a.C. Se originó entonces el imperio caldeo tras la victoria de Babilonia contra los asirios. Eso se da en el año 612. Y obviamente las primeras ciudades que van a ser sometidas van a ser las dos más importantes de los asirios, que era Asur y Nínive. ¿Ya? Luego llega al poder el hijo de Nabopolassar, que es el señor Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, su gobierno va a estar entre los años 604 hasta el 562 a.C. Nabucodonosor se va a casar con la hija de Ciasares, que se cree que se llamaba Amitis, ¿ok? Y obviamente con este casamiento se unen definitivamente estos dos grandes territorios. Ese matrimonio se da básicamente para una alianza política. Luego, Nabucodonosor se dice que comienza a embellecer la ciudad de Babilonia en honor a su gran esposa. Y él va a construir diferentes centros culturales y arquitectónicos, como los zigurat y los famosos jardines colgantes. Nabucodonosor entonces va a liderar muchas conquistas hacia Judea, hacia Jerusalén, eso en el año 597 a.C. Pero tras la muerte de Nabucodonosor II, el imperio va a comenzar a debilitarse. Y los que van a aprovechar este debilitamiento del imperio va a ser un nuevo territorio muy importante y que estaba también cobrando muchísima importancia en esos lugares. Estamos hablando del imperio persa. Entonces, el rey Ciro II el Grande, que era rey del imperio persa, va a ser el que va a dar la estocada final al imperio caldeo. Lo va a invadir en el año 539 a.C. Y ahí vamos a ver por finalizado entonces todas las civilizaciones o imperios que se desarrollaron en Mesopotamia, iniciando con los sumerios, luego los acadios, que van a terminar conquistando a los sumerios. Luego hemos hablado también de la llegada de Babilonia, que va a imperar en el centro de Mesopotamia. También hemos hablado de los hititas, que va a ser un imperio muy importante y conocido por ser los primeros en utilizar el hierro. También hemos hablado de los asirios, que va a ser el imperio guerrero por excelencia, el que va a expandir más el territorio de Mesopotamia, por toda Mesopotamia, y al finalizar el imperio caldeo. Con el imperio caldeo se pone fin a todos los habitantes de Mesopotamia, porque después llegan los persas, que van a ser o se van a adueñar de todas estas tierras. ¿Ok? Bueno, entonces ahí damos por finalizada lo que es la evolución histórica de estas civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia.